El día de hoy nos toca hablar acerca de las teorías de la ética. Entonces, las teorías de la ética provienen de la filosofía. Recuerden ustedes que la filosofía es, digamos, la madre de todas las ciencias y de todo el conocimiento. Esta filosofía se va a dividir en ética, política, historia, axiología, nociología, epistemología, ¿cierto? Y política. Entonces, una de las divisiones de la filosofía es la ética. Entonces, la ética ha tenido unos inicios, vamos a decir, bastante eh, lejanos en la antigua Grecia. La antigua Grecia, eh, pues, se le conoce a esa época que estaba entre los 500 años antes de Cristo, más o menos. Y en esa época, pues, los griegos empezaron a hacer todo tipo de descubrimientos, porque eran los primeros en hablar absolutamente de todo. Entonces, lo que podríamos decir al respecto de la ética es que ha ido acompañando al, al ser humano a lo largo de toda su historia. Entonces, noten ustedes que, doctor Emilio, si me puede dar para compartir, noten ustedes que podríamos remontarnos, como decíamos, a 500 años antes de Cristo, y el desarrollo de los principios éticos, pues nos ha conducido a a este desarrollo, ¿ya? Esta es la lección 3 de nuestro curso de bioética, y aquí vamos a hablar brevemente de las teorías éticas. Hemos preparado un video que vamos a compartir con ustedes, con el doctor Emilio, pero antes vamos a hablar un poco de estos temas. Ahora, para hablar de las teorías éticas, tengo que hablar de la justificación de los actos y de las normas. Por lo tanto, existen dos modelos contrapuestos, dos modelos opositores para justificar los actos y las normas, ¿no? Eh, Primero, las normas que se dan en la comunidad, las normas que se dan, las normas éticas que se imponen, van a tener pues dos principales motivos. Primero, porque se ajustan a principios generales. Entonces, a estos principios generales le vamos a llamar los principios correctos, y porque sus consecuencias son deseables. Los actos que se obtienen resultado de estos comportamientos deseables son considerados buenos. Nosotros vamos a tener una clasificación de las teorías éticas. La primera teoría es la eudaimonia, la segunda son las éticas naturalistas, la tercera es la ética kantiana, luego los utilitarismos. Vamos a tener también la ética de la autorrealización y desarrollo humano, las éticas del diálogo y las éticas de la responsabilidad. La ética de la eudaimonía, ustedes van a poder revisar estas diapositivas con detenimiento. Doctor Emilio va a hacer llegar a los delegados el link para que puedan entrar a estas diapositivas. Viene desde la época de Aristóteles, la eudaimonía. La eudaimonía es el bien supremo del hombre, es lograr ese bien común, y entonces Aristóteles nos dice que todos los seres humanos tenemos una cierta tendencia a generar esta eudaimonía. Por lo tanto, es una situación autosuficiente, porque quien la posee ya no desea absolutamente nada más. Entonces, esta es una situación, como les decía, absolutamente deseable.
Entonces, la virtud para Aristóteles significa practicar los comportamientos que nos lleven a la eudaimonía. Por lo tanto, ahí vamos a ligar las virtudes éticas o del carácter y las virtudes dianoéticas o intelectuales. Entonces, para Aristóteles, el carácter, el comportamiento, tiene virtudes, o sea que uno puede controlar su carácter y la capacidad intelectual también tiene esa función de poder uno ser virtuoso. Ser virtuoso significa que uno practique tanto hasta que lo logre. Esa es la virtud, a diferencia de el talento. El talento viene innato. O sea, hay gente que tiene talento y hay gente que tiene virtud. Las éticas naturalistas, por su lado, nos hablan de este concepto clásico de la naturaleza, ¿no? Un término traducido del griego, que era physis, que se entendía como la forma de nacer y desarrollarse, que es propia de cada cosa. Y este ambiente intelectual del helenismo, de los griegos, ¿no? Proviene del estoicismo, ¿no? Que es una forma ética, mística, precristiana, donde todo lo natural era bueno y había que tratar de vivir lo más natural posible. Noten ustedes que ese pensamiento desde los griegos hasta el día de hoy sigue persistiendo, porque hasta el día de hoy seguimos pensando que lo natural siempre va a ser lo mejor. ¿Listo? Entonces, vean ustedes que ha habido una evolución desde 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, hasta el día de hoy en el pensamiento naturalista. Luego va a aparecer Immanuel Kant. Immanuel Kant nos va a dar una nueva ética, la ética kantiana. Este Kant es un filósofo casi de la época de la Revolución Francesa y nos va a hablar acerca de qué es lo bueno para la comunidad y cómo esto se convierte en un deber. De tal manera que la aplicación de la teoría kantiana se aplica en ese momento a varias cosas. Por ejemplo, al argumento del suicidio, al argumento de la promesa, al argumento del cultivo de los talentos, al argumento de la ayuda a la gente que lo necesita, ¿no? Y ahí también se encuentra que hay unos vacíos en la ética kantiana que habla acerca de la insuficiencia de esta teoría, ¿no? Luego han aparecido ya casi por nuestro tiempo los utilitarismos. Hay distintos tipos de utilitarismos que son unos sistemas éticos, una teoría ética. Estos utilitarismos son, por ejemplo, el utilitarismo hedonista, que busca el placer, el utilitarismo idealista, que busca lo máximo de la virtud, y el utilitarismo de los intereses o de las preferencias, ¿no? Que es un utilitarismo, vamos a decir, que se refiere al deseo de lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, la ética debe estar regida, según este último utilitarismo, por mis intereses o mis preferencias. Entonces, este concepto de utilitarismo y utilidad nos dice que la ética nos tiene que conducir a producir nuestra felicidad, entendida como un placer cuantificable, ¿no? Un placer que pueda ser examinado y jerarquizado, y como el disfrute de las cosas buenas. Entonces notarán ustedes que hay quienes se han quedado todavía en la ética kantiana, de lo bueno, del deber, ¿no es cierto? Y hay quienes se han quedado en la ética naturalista y hay quienes se han quedado en la ética de los griegos, de la eudaimonía, ¿no? De tal manera que en el actual momento estamos todavía con rezagos del utilitarismo y que nos dice que la ética debe ser una tendencia a satisfacer los deseos o preferencias a nivel de preferencias individuales de cada uno de nosotros, pero que tengan que ser preferencias verdaderas y preferencias prudentes. Verdaderas en el sentido de que son tus deseos y no los que otros quieren por ti. Y prudentes en el sentido de que no hagan daño a otras personas. Entonces, este utilitarismo, como les decía, que es descendiente del hedonismo, que es la ética del placer, pues nos estaría hablando de
estas características generales: tener una vida feliz, incluir a todo el mundo, ser inclusivistas. También nos habla acerca de las consecuencias, el consecuencialismo, el sumativismo de utilidades individuales, es decir, si nos juntamos todos, así como cuando sacamos a Merino, así igualito está hablando el utilitarismo, ¿no? El sumatismo de las utilidades individuales y la maximización. Entonces hay que tratar de utilizar las cosas maximizando sus beneficios y minimizando sus costos. Eh, Ahora, ¿cuál es el problema de esta generalización utilitarista? Es que hay actos que no pueden ser medidos bajo esta visión utilitarista, y entonces hay que comenzar a ponerse a pensar cuáles son las reglas para el utilitarismo. Un filósofo recordado en el utilitarismo es Jeremy Bentham, que plantea su doctrina ética y trata de hacer un cálculo de la felicidad que podemos lograr. Entonces, esta felicidad que nosotros podemos lograr se va a medir en función de la intensidad, de la duración, de la certeza de que estás feliz o de su capacidad de alcanzarla, si es próxima o lejana. El utilitarismo es una de las últimas, no la última, pero una de las últimas teorías éticas. Luego tenemos las teorías éticas de la autorrealización y desarrollo humano. Estas son propuestas que plantean que todo lo que te tienes que lograr ser todo lo que se puede ser como persona, que no puedes ponerte tú límites y que nadie puede ponerte límites. Entonces, esto está sustentado por corrientes psicológicas. La primera, que es el existencialismo, hay un filósofo francés de la época de la Segunda Guerra Mundial, que ahorita no me acuerdo el nombre. Este debe ser... ahorita me acuerdo el nombre. Este filósofo francés, que es el padre del existencialismo, se llama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, un francés que comandó filosóficamente la resistencia contra los nazis en Francia durante la ocupación de Francia entre 1942 y 1945. Pero el existencialismo le dio pie al humanismo, ¿no? Entonces, este humanismo es una corriente filosófica y psicológica que renunciaba a esa ética cristiana católica que habíamos tenido durante el oscurantismo, y renunciaba a esta ética, vamos a decir, a ver, apaguen el micro, por favor. Renunciaban a la ética cristiana católica y a la ética de la escolástica. La escolástica es la forma como nos enseñaron Santo Tomás de Aquino y San Agustín que uno debía comportarse. Ellos fueron los que construyeron la ética cristiana católica que ha dominado todo el mundo durante varios siglos. Bien, entonces el humanismo mata todo esto y tiene como principal filósofo a Nietzsche. Nietzsche es un filósofo que escribe sobre la muerte de Dios, en el sentido de que el hombre se subleva a Dios, se libera de Dios y ya no necesita de Dios, ¿no? Hay una frase célebre de Nietzsche, ¿no?, que había puesto en la universidad: Dios está muerto, Nietzsche lo mató, o algo así, ¿no? Y Nietzsche, ahí abajo. Cuando murió Nietzsche, le escribieron debajo: Nietzsche está muerto, Dios, como si hubiera afirmado eso, ¿no? Entonces, el humanismo y la psicología transpersonal dan pie a estas éticas actuales, que son las éticas de la autorrealización y del desarrollo humano. Hay algunos actores ahí importantes que convendría que ustedes lo busquen en Wikipedia, aunque sea: Viktor Frankl, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ken Wilber y Ortega y Gasset en España. Bien,
Ahora, a partir de Jürgen Habermas, que es otro filósofo contemporáneo, es que se entra a una nueva ética que se llama las éticas del diálogo. Esta tiene que ser una verdadera acción comunicativa, entendimiento mutuo, y que no puedes tú a una persona por coacción o a la fuerza hacer que logre un acuerdo contigo. De tal manera que estamos en la época de las éticas del diálogo. Ahora, para que se pueda dar esta situación de diálogo, debe darse una situación ideal de habla, donde todos los afectados por la norma deben dar su opinión. Entonces, aquí estamos hablando ya de una democracia participativa que tiene mucho que ver aquí el filósofo Jürgen Habermas, y que esta conversación entre las personas que van a dar su opinión tiene que plantear un primer supuesto. El supuesto es que todos los que van a conversar tienen el mismo nivel. Y si es que tienen el mismo nivel, pueden conversar entre ellos. No puede haber un diálogo de una persona que sabe mucho más con una que sabe mucho menos, porque no va a ser diálogo, va a ser una enseñanza de uno hacia el otro. Entonces, de eso parte la ética del diálogo. Ahora, ¿qué se supone? Que en estas éticas del diálogo, cuando se encuentran dos personas que están en el mismo nivel intelectual, pues se tendría que imponer el mejor argumento, ¿no es cierto? Entonces, ambos reconocen a su opositor, reconocen la valía de su opositor y reconocen los argumentos cuando son buenos. Entonces, a esto se le llama el fundamento intersubjetivo. Es una racionalidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que nos juntamos como grupo y sacamos un consenso o sacamos una mejor conclusión. ¿Listo? A la raíz de la globalización y a la raíz ya de estas últimas épocas aparecen las éticas de la responsabilidad. Habrán escuchado ustedes la responsabilidad empresarial, la responsabilidad universitaria, ¿no es cierto? O la responsabilidad intergeneracional, ¿no es cierto? Todo esto se refiere a estos tres tipos de éticas que nos plantea Max Weber. Max Weber es un filósofo alemán que se ha encargado mucho de pensar acerca de la universidad y de su rol en la sociedad. Y él nos plantea que existen las éticas del poder o del éxito, ¿no es cierto? Que la gente busca poder, busca triunfo y no les interesan los valores sociales, ¿no? Sino que se quiere buscar el poder y el triunfo. Las éticas de la convicción es aquella en la que se aplican principios sin tener en cuenta las circunstancias ni las consecuencias, ¿no? Estas éticas de la convicción, por ejemplo, en este momento nos llevan a pensar que el aborto se tiene que prohibir, definitivamente. No importa las consecuencias. Si es que esta madre fue violada y tiene que criar al hijo de su violador, pues que lo cuide. ¿Por qué? Porque la regla es no abortar. Ya está. Son éticas de la convicción, se aplican los principios sin tener en cuenta las circunstancias ni las consecuencias. Y hay las éticas de la responsabilidad, como decíamos en este texto, ¿no? Que intentan armonizar los principios con sus consecuencias para lograr las mejores y más prudentes decisiones. Entonces, la ética de la responsabilidad lo que busca actualmente es que, primero, partiendo de las éticas del diálogo, que se escuche a todos los involucrados, ¿no es cierto? Que se les tome en cuenta y en base a eso veamos pues los principios, sus consecuencias y pongamos algunas reglas con excepciones para lograr las decisiones más prudentes, ¿no es cierto? Entonces, este sentido de la responsabilidad hace que la gente sea responsable por algo que ha sucedido en el pasado, ¿no? Sentido retrospectivo. Y ser responsable hacia algo o hacia alguien tiene sentido a futuro. Entonces, si yo me hago responsable por algo que hice, pues significa que es la consecuencia de algún acto que yo cometí. En cambio, si es que yo hablo de ser responsable hacia algo o hacia alguien, tiene sentido de que yo me voy a encargar de esta persona, me voy a encargar de esta situación para que llegue a buen puerto. Con esta pequeña introducción que les he hecho yo acerca de las teorías éticas, vamos a pasar a ver un video que nos ha preparado el doctor Emilio y que él va a comentar los momentos más importantes del video. Adelante, doctor Emilio.